Bien, ya me gustó esto de las cápsulas de YouTube. Les había prometido un libro en Twitter. Y el libro va bien, ahí va, y me gusta cómo está quedando, pero pues no lo voy a poder registrar en estos días, o sea, no voy a salir de mi casa, no voy a salir del confinamiento, ahorita por la contingencia sanitaria, por el coronavirus, entonces bueno, disculpen, el libro va a tener que esperar un poco, pero bueno, mientras voy a estar abordando algunos de los temas que trato ahí aquí en estas cápsulas, entonces así le podemos ir adelantando. Y voy a partir de algunos comentarios críticos que me subieron en relación al video anterior, el del comunismo y por qué no funciona, y mi explicación basada en una cuestión biológica y de condicionamientos evolutivos, es decir, darwinismo, que por cierto, aparte, agradezco este tipo de comentarios críticos, son perfectos para activar el diálogo, entonces, por favor, mándenlos. O sea, esto no me molesta ni me preocupa, al contrario, me estimula y me reta. Entonces, bueno, heme aquí contestándolos. Eh, lo que me decían, o lo que me sugerían, más bien me insinuaban, es que tal vez apelar a esta cuestión de la biología, del condicionamiento evolutivo o del darwinismo, no es tal vez la mejor ruta para cuestionar o plantear que el comunismo no funciona. Bueno, obviamente no lo es en realidad. El mejor argumento para demostrar que el comunismo no funciona, pues es la historia, ¿no? Y sus desastrosos, catastróficos, criminales y abyectos resultados de la implementación del comunismo. Pero bueno, aquí la pregunta ¿es válida la ciencia para, bueno, sobre todo un argumento que es eminentemente biológico? ¿Es válido para intentar demostrar algo con relación al comunismo, o socialismo, o marxismo, o con lo que quieran? Yo digo que sí. Yo digo que sí es válido, porque la ciencia es nuestra mejor manera de construir conocimiento. Y esto es algo que le puede chocar a muchos filósofos. ¿Por qué? Una, porque la ciencia se le metió completamente a la filosofía en lo que se supone era su territorio exclusivo. Que al final de cuentas la filosofía desde la antigüedad fue una disciplina que, entre otras cosas, intentó explicar cuál era la mejor manera de conocer, es decir, está todo esto que tiene que ver con la epistemología, de cómo aprendemos, cómo logramos transformar todos los estímulos que tenemos alrededor de nosotros, que percibimos por nuestros sentidos, cómo los logramos transformar en conocimiento y específicamente en cultura, es decir, un conocimiento que se va heredando de generación en generación y que se va acumulando. De tal manera que pues obviamente hoy tenemos una cantidad de conocimiento muy superior a la que teníamos hace 100 años, hace 1000 años o incluso hace 2 años. ¿Por qué? Porque el conocimiento se va acumulando. Pero bueno, de repente la ciencia se le metió de lleno a la filosofía en este terreno. La ciencia, al proponer lo que llamamos el método científico o el razonamiento científico, tiene su propia propuesta de cómo construimos, cuál es la ruta correcta para construir conocimiento. Y bueno, entonces es obvio que es natural que algunos filósofos se sientan, ya les digo, invadidos, pero bueno, ni modo. Ahora bien, déjenme decir algo y a los filósofos no les va a gustar. Algunos, hay algunos que sí, pero a muchos no les va a gustar. Un argumento filosófico no sirve para refutar conocimiento científico. Es decir, todo el planteamiento que yo hice apelando a Darwin y a la biología no puede ser refutado desde una perspectiva filosófica. ¿Por qué? Que la filosofía, digan lo que quieran, la filosofía no tiene la capacidad de refutar conocimiento científico. Lo ha intentado mucho la filosofía posmoderna, hija directa del postestructuralismo, en los últimos, ¿qué diremos? 50 años, 60 años, en lo que se puso de moda, con sobre todo las aportaciones de filósofos como Foucault, Derrida, Kuhn, Baudrillard. Toda esta idea de que al final de cuentas la ciencia es un discurso, o sea, más que conocimiento, más que un conocimiento verdadero, es un discurso, esto sería muy derridadiano, un discurso que se basa en establecer una serie de dualidades, que por ejemplo una de tantas sería ciencia occidental contra ciencia nativa, y en donde obviamente Derrida critica mucho esta cuestión de cómo desde la postura de la ciencia occidental se intenta poner una jerarquía en donde la ciencia occidental es la correcta y está por encima, es mejor que las ciencias nativas.
Entonces hay una cuestión de discriminación y que tiene que ver con una mentalidad colonialista e imperialista y etcétera, ¿no? Eurocentrista sobre todo. Eh, Podríamos hablar de las aportaciones de Foucault, por ejemplo, en el sentido de que la ciencia, al final de cuentas, su pretensión de ser un conocimiento que nos acerca a algo verdadero, se valida desde un poder. Entonces, la ciencia, no, o sea, el conocimiento científico no nos acerca a lo verdadero por sí mismo, sino solamente desde una validación, desde el poder, desde quien ejerce el poder. O Kuhn va más lejos todavía al decir que la ciencia es al final de cuentas un constructo cultural. O sea que en este sentido la ciencia occidental no es diferente a la ciencia de cualquier otra cultura, es producto de un constructo cultural y que por supuesto al ser la cultura occidental una cultura expansionista, colonialista, imperialista, ha impuesto su visión de la ciencia por encima de las otras ciencias. O Baudrillard, por ejemplo, cuando habla de las hiperrealidades, es decir, de todo aquello que de repente hace que perdamos de vista lo que verdaderamente existe y nos quedemos en el engaño de algo que no es real, pero que nosotros tomamos y construimos toda nuestra vida alrededor de eso como si fuera la realidad. Últimamente se puso de moda el concepto de posverdad, esta palabra para hablar de fake news y de cómo de repente toda la gente le hace caso a las fake news, a las noticias falsas, que en realidad el concepto más complejo, más interesante sería el planteado por Baudrillard, el de hiperrealidad. Lo de posverdad ya viene siendo así como que la versión económica y light, digerible, de la hiperrealidad de la que nos habla Baudrillard. Pero bueno, pues sorry, déjenme decir algo que va a sonar muy fuerte y pretencioso, pero no, todo eso se equivoca, está mal. No es correcto. La ciencia occidental, si le quieren llamar así, que el occidente no la entiende como ciencia occidental, es ciencia, nada más, sigue siendo nuestro mejor camino para conocer, aproximarnos a la realidad. Uno, aquí lo primero que hay que entender es que el conocimiento científico nunca pretende ser un conocimiento, una verdad absoluta. Los dogmas se los dejamos a la iglesia, se los dejamos a la religión, se los dejamos a la filosofía. La ciencia solamente es un conocimiento que no ha sido refutado. Esto es fundamental para entender a qué nos referimos con conocimiento científico. Es decir, es conocimiento que no ha sido refutado. Este aparato con el que estoy grabando el video, o el aparato con el que tú lo estás viendo, varias horas después de que yo lo grabé aquí, o varios días, o varios meses, o varios años, pero que nos permiten conectarnos, fíjate, en tiempo y espacio, para que tú veas este video. Estos aparatos, la conexión a internet, etcétera, fueron posibles, son posibles, existen, porque detrás de ellos hubo toda una investigación que acumuló una serie de datos que eventualmente no pudieron ser refutados y por lo tanto, quienes hicieron estos aparatos supieron que esa era la ruta en donde el conocimiento funcionaba. Y por eso nos estamos comunicando por internet. Entonces, en la investigación científica, no se trata de que yo plantee una teoría y luego me dedique a buscar las evidencias o los argumentos para demostrar que es correcta. No. La investigación científica, el conocimiento científico se construye precisamente al revés. Planteo una hipótesis o planteo una propuesta y entonces me dedico a buscar la evidencia o los argumentos que demuestren que mi propuesta no funciona. Fíjate, lo que trato de demostrar es que la propuesta no funciona. Si lo logro demostrar, entonces tengo que corregir la propuesta. Hasta que llegue a una propuesta en donde no encontré argumentos o evidencias para demostrar que no funciona. Y cuando tengo esa propuesta lista, ¡pum!, saco el smartphone que me puede conectar con ustedes en el tiempo y en el espacio. Porque ya se demostró que toda la ciencia implícita en estos aparatos no ha sido refutada. Entonces, ¿cuál es la manera correcta o eficiente para refutar el conocimiento científico? Una argumentación científica, no una argumentación filosófica. Entonces, aquí el punto medular es el concepto de lo replicable. Si yo puedo demostrar
que determinado conocimiento científico no se puede refutar, o sea, funciona, esa posibilidad de no refutarlo debe replicarse en cualquier lugar del mundo. O te lo voy a traducir al lenguaje más sencillo. El smartphone que yo uso en la Ciudad de México debe funcionar en China, debe funcionar en la India, debe funcionar en Rusia, debe funcionar en Hawái, debe poder replicar sus resultados en cualquier lugar o contexto. Ya llevándolo al tema de la experimentación científica, el punto es este. Yo quiero demostrar, tengo una propuesta científica. Entonces, bueno, obviamente lo que estoy buscando es la evidencia o los argumentos que la refuten. Entonces, someto todo a un proceso de experimentación. En mi experimentación, yo voy a tratar de bombardear mi hipótesis desde todos los ángulos posibles para tratar de encontrar toda la evidencia posible. De esa manera, por medio de experimentar, corregir, experimentar, comprobar, experimentar, corregir, experimentar, refutar, etc., por medio de toda esta serie de experimentos, voy llegando a un punto donde puedo decir que el experimento funciona, porque creo que ya usé todas las alternativas que podían haber refutado mi propuesta y ya la resolví. Entonces, por fin llego al punto donde creo que mi propuesta funciona. Bien, cuando hablo de replicabilidad, me refiero a que cualquier otra persona, en cualquier lugar del mundo, en cualquier contexto cultural del mundo, debe poder replicar mis experimentos y debe poder replicar mis resultados. Si cambio de contexto, si cambio de lugar, si cambio de época y trato de replicarlo y no funciona, básicamente con eso estoy refutando el planteamiento original. Entonces estoy descartando que eso sea conocimiento científico. Entonces, para el conocimiento científico esta noción es básica. Estos dos puntos, ¿no? Lo resumo. 1. No estoy tratando de demostrarlo, estoy tratando de refutarlo. Y solamente hasta que se me acaban las refutaciones posibles, puedo proponerlo como algo que está validado. 2. Cualquier otra persona, en cualquier lugar del mundo, en cualquier momento, debe poder replicar lo que yo estoy planteando. Entonces, la ciencia no es un constructo cultural. Es conocimiento que debe funcionar en cualquier lugar. Pero es que no es lo mismo hablar de smartphones que de ciencias sociales. Pues no y sí. O sea, ok, es cierto, un smartphone es un objeto muy concreto y muy específico y no es difícil entender que con los mismos componentes pueda funcionar aquí o en China o en cualquier contexto cultural. Pero el error filosófico es no querer reconocer que el rigor de investigación con el que se logra el smartphone sirve en las ciencias sociales. Sobre todo esa primera premisa que establecí, que lo que tenemos que demostrar, lo primero que tenemos que buscar cuando estamos haciendo una buena propuesta, una nueva propuesta, no es lo que demuestre mi propuesta, sino lo que lo refute. Entonces, gracias a esa noción, nuestra capacidad de investigar historia, por ejemplo, estamos hablando de ciencias sociales, se ha desarrollado formidablemente, se ha desarrollado tremendamente. Sí, en la historia juega mucho esta cuestión de tener que reconstruir y darle una perspectiva. Casi de repente es hacer literatura, pero, si aplicamos criterios rigurosos, se pueden obtener resultados efectivos. Es decir, no estamos nadando en una inmensidad amorfa en la que nada funcione y nos tengamos que contentar con aceptar que todo lo que sabemos o conocemos es porque alguien muy poderoso nos lo impuso y nos pidió que lo aceptemos y que lo conozcamos así. No. Si la ciencia ya demostró que por lo menos en el terreno de la física, la matemática, la química, la biología, se puede acceder a conocimiento correcto, y por conocimiento correcto me refiero a conocimiento no refutado, que por lo tanto no es un conocimiento terminado, es un conocimiento que va a seguir desarrollándose y evolucionando. Bueno, entonces esta es la ruta que podemos seguir, que podemos aplicar en cualquier tipo de investigación que hagamos.
Entonces, por eso, si vamos a analizar algo tan elemental como la conducta humana, de eso se trataba básicamente mi video anterior, si vamos a analizar algo de la conducta humana, bien, ¿por qué no utilizar, por qué no aprovechar lo que el darwinismo, lo que la biología, como una ciencia bastante precisa, bastante objetiva, bastante segura, ya nos ha aportado sobre la conducta de nuestra especie desde hace millones? Justamente porque la posmodernidad actual rechaza, descarta esta posibilidad de basarnos en la ciencia que llaman occidental, imperialista, heteropatriarcal y bla, 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 todo ese tipo de etiquetas despectivas, justo por no basarse en eso, mucha gente bien posmoderna, adivinen cómo que se está comportando, como changos, como simios, como primates. Es decir, como si estuviéramos retrasados en nuestra evolución un montón de, varios, centenas de milenios de años o de millones de años. ¿Por qué? Porque no se han tomado la molestia por un momento de sentarse a analizar lo que nos dice todo este conocimiento. Ok, hay cosas que no te gustan, está bien, eso es válido. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que se me viene ahorita a la cabeza. Un grupo de feministas que no les gusta que la ciencia darwinista haya sido escrita básicamente por hombres. Está bien, esa objeción es válida. Perfecto. Cuestiónala, revísala, profundiza en ella. No tengo la menor duda de que se pueden lograr una gran cantidad de aportaciones importantes a partir de eso. Pero si se va a refutar o se va a corregir algo de la teoría de la evolución o de lo que la biología nos enseña sobre condicionamientos evolutivos y todo eso, tendrá que ser desde la aportación científica. Perdón por lo que voy a decir, no desde la perspectiva de género. La perspectiva de género nos va a ayudar muchísimo, sobre todo a la hora de construir las aplicaciones prácticas del conocimiento científico. Ahí me parece fundamental. Pero si la ciencia es replicable, si el verdadero conocimiento científico es replicable, significa que no tiene género. Es decir, que es tan válido para una mujer como para un hombre, o como para los que quieran identificarse como algo diferente o algo intermedio, en esos dos polos opuestos. Entonces, estamos hablando de que el verdadero conocimiento científico, si es replicable, debe funcionar para mujeres y para hombres. Entonces, decir voy a cuestionarlo, voy a ir en contra de esto porque no me gusta la perspectiva heteropatriarcal es válido, pero la refutación no puede, o sea, no funcionaría venir nada más del argumento de que eso es heteropatriarcal. Te tienes que meter al conocimiento, a la información científica tal cual ha sido planteada y que no ha sido refutada y buscar su refutación. Y tienes que recordar que no se trata de una refutación filosófica, sino científica. Entonces, ni modo. La ciencia, hay que decirlo, ya le comió el mandado, ya le ganó el terreno a la filosofía y a la religión en este punto. La mejor manera de ir entendiendo qué somos, cómo somos, por qué somos como somos y cómo podemos corregir nuestra conducta viene del conocimiento científico. En los últimos 100 años, la ciencia, la religión y la filosofía tienen algo en común. Tienen en común que a la ciencia la corrige la ciencia, que a la filosofía la corrige la ciencia y que a la religión la corrige la ciencia. Entonces, por favor, nunca desprecien el conocimiento científico. Es lo mejor que tenemos, es lo mejor que hemos descubierto, es lo mejor que hemos construido como humanidad, no como cultura. ¿Por qué? Porque el conocimiento científico es replicable. Y por eso me estás viendo en tu computadora, o en tu tablet, o en tu smartphone. Porque eso funciona aquí en mi casa y allí en tu casa. Si aplicamos esos mismos criterios, ese mismo rigor de análisis a la hora de revisar las humanidades, podemos lograr mucho, podemos construir mucho. Saludos.